Hola amigos, hace un rato hice un cortito que es el primero que hago para el canal de YouTube, sin Chardonnay, donde hablaba de la diferencia entre horror y terror. Y hay mucha discusión sobre el tema. Algunos dicen que el terror es hacia lo sobrenatural y el horror es el miedo a lo convencional, lo cual discrepo ampliamente y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, Lovecraft, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, decía: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pocos psicólogos pondrán en duda esta verdad, y su reconocida exactitud garantiza en todas las épocas la autenticidad y dignidad del relato de horror preternatural como género literario. Contra él se disparan todos los dardos de una sofistería materialista que se aferra a emociones frecuentemente experimentadas y a sucesos externos, y los de un idealismo ingenuamente insípido que desdeña el móvil estético y reclama una literatura didáctica que eleve, entre comillas, al lector hacia un grado conveniente de optimismo bobalicón. O sea, eso es lo que opinaba Lovecraft. Bueno, podemos opinar o no parecido, pero vamos a la cuestión. Horror es a lo sobrenatural y no hay vuelta, y ahora les voy a explicar por qué. Y terror es hacia lo cotidiano, y también les voy a explicar por qué. Vamos a la Real Academia Española, porque la justa es esta. Digo, podemos hablar cualquier tipo de lenguaje tonto inventado como el todes, pero la Real Academia por ahora es la que rige nuestro idioma, y yo la respeto por el tema de que toda mi vida he luchado por mejorar como escritor, he luchado por profundizar en mi propio idioma, por enriquecerlo, y yo no voy a aceptar que un grupúsculo venga y me quiera cambiar el idioma un día para el otro, que aparte ni siquiera son mayoría de nada. Entonces, fuera de la propaganda, vamos a la Real Academia, que es la que define terror y horror. Y lo tengo ahí. Terror, miedo muy intenso. Es la definición. Después dice persona o cosa que, no sé, que le dicen el terror del barrio. Terror, miedo muy intenso. Pero, en horror, la definición es diferente. Es sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Aversión profunda hacia alguien o algo. Atrocidad, monstruosidad, enormidad. O sea, la complejidad del horror es la que define que el horror dentro del género es la que maneja el aspecto sobrenatural y el terror no. La Real Academia, habla de la atrocidad, monstruosidad y enormidad. Un tipo con un hacha no provoca ninguna enormidad. Es un tipo con un hacha, es algo cotidiano. Nos puede dar, a mí al menos no, pero al 99% de la raza humana, o al 90%, lo va a aterrorizar un tipo con un hacha, un martillo, una sierra, una motosierra. A mí me puede preocupar, pero no aterrorizar, pero eso es un tema personal. Pero en este caso, el terror, que es el miedo intenso de una persona normal, es hacia algo cotidiano. ¿Cotidiano qué quiere decir? No, o sea, no todos vivimos una vida en la cual se nos va a cruzar un tipo con un hacha, un volcán en erupción, un terremoto, que se incendie una casa y no podamos salir, que vengan 10 tipos con cuchillos a transformarnos en carne picada. No es cotidiano, pero es algo que puede suceder, y eso puede provocar terror. Pero el horror es un concepto mucho más abstracto. El horror, esa atrocidad, esa monstruosidad y enormidad a la que se refiere la Real Academia, la boca seca, como siempre. Esa enormidad a la que se refiere la Real Academia habla de algo inabarcable. La enormidad es inabarcable y un horror sobrenatural es inabarcable. El terror es abarcable, el asesino con el hacha es abarcable, pero un terror
a lo Arthur Machen, a lo Lovecraft, un horror cósmico a lo Lovecraft, es inabarcable. Un primordial es inabarcable. El pueblo blanco de Machen es inabarcable. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que el horror es sobrenatural. El terror no es sobrenatural. Y el horror no es un subgénero del terror, como dicen o como quieren hacer creer. El horror y el terror son dos géneros diferentes. Es como la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción tiene un montón de subgéneros. Pero el horror y el terror son diferentes, son cosas tan diferentes. En las películas de asesinos seriales, psicópatas, que tienen, no en las que tienen un enfoque más de thriller, sino en las que tienen el enfoque del tipo que sale de la oscuridad con un hacha, con una, yo qué sé, con un serrucho, con un garrote, con un martillo, eso que son en la oscuridad, con una máscara, pero que no son un monstruo, como por ejemplo Freddy y todo eso es horror, porque es sobrenatural. Mientras que Aníbal Lecter es terror. El silencio de los inocentes es terror, porque no hay ningún elemento sobrenatural. Incluso creo entender que, y no la vi porque la verdad no soporto las películas de terror, no es que no las soporte, las vi millones y ya estoy en una etapa en la que estoy recontra podrido el terror, no me interesa, no me gusta. Por ejemplo, la serie de Hannibal, a pesar de que el actor Mikkelsen me cae bárbaro, no la soporto, no soporto una serie un caníbal, a pesar de que creo que alguien por ahí me dijo como que era como un ser evolucionado diferente, o no sé si lo habrán querido hacer relacionar al Wendigo, no creo, pero bueno, si lo relacionan ahí capaz que se tiraron para el lado sobrenatural y no sería Hannibal, porque el canibalismo es terror, el canibalismo es algo abarcable. El caníbal es un humano enfermo, un anormal, mientras que la persona que de repente, por ejemplo en el Wendigo, la leyenda del Wendigo habla sobre gente que devora a otras personas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en el siglo XIX, creo que era, o principio del siglo XX, de un tipo un cazador que devoró a su familia y supuestamente dicen que los indígenas, los pueblos originarios, vamos a ser políticamente correcto porque está complicado, me chupan un huevo. Bueno, los pueblos originarios no, pues yo los respeto, porque eran los verdaderos habitantes de estas tierras y de las tierras del norte. Después los invasores fueron los colonos y mis antepasados son invasores. Obviamente no tengo una gota de pueblo originario, a pesar de que mi abuela insistía de que mi tatarabuelo de apellido Vidal como ella, el del famoso de la estancia Vidal, estaba casado con una princesa charrúa, que yo me acuerdo, los charrúas no me acuerdo que tuvieran princesas, pero bueno, en mis investigaciones para cuando escribí sobre ellos, incluso mi novela social, pero supuestamente estaba casado con una charrúa, entonces yo tendría una millonésima molécula de ADN de pueblo originario, pero no se me nota. Pero los respeto como los verdaderos habitantes de estas tierras. Y soy consciente de que nuestros antepasados fueron los invasores homicidas y que en Salsipué los borraron, los mataron a traición, como todo colorado fascista, traicionero y vil. Pero bueno, volviendo al tema del horror y el terror, y en el tema de Wendigo, supuestamente el caníbal que asesina por influencia de los susurros del que caminan los vientos del famoso Wendigo, eso es horror. Pero el tipo que asesina y mata solo porque quiere comer carne, eso es terror. Si hay un elemento sobrenatural es horror, y si no lo hay es terror. Y por más que digan, después vengan, no, discutan lo que quieran, pero la definición es bien fácil. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Terror, miedo muy intenso. ¿Qué hay?
Horror, sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Ya ahí nos vamos un poco más allá del sentimiento muy intenso. Aversión profunda hacia alguien o algo. Alguien, un individuo, una persona o algo, una cosa, una entidad que no sabemos lo que puede ser. Puede ser cualquier cosa. Un algo puede ser, no sé, una piedra, o puede ser una entidad que se esconde en los bosques y nos acecha. Y después atrocidad, monstruosidad y enormidad. Y en la parte de monstruosidad, el monstruo, sé que se definen los humanos como monstruos. Vlad Tepes era un monstruo, Elizabeth Báthory era una monstruo, Gilles de Reyes era un monstruo, Ishii, el japonés repulsivo homicida en la Segunda Guerra Mundial, era uno de los peores monstruos. Mengele era un monstruo, Hitler era un monstruo. Hay un montón de monstruos en la historia humana, pero la definición de enormidad al lado de monstruosidad nos habla de algo sobrenatural. No estamos hablando de la enormidad de Hitler, era un enano, o sea, no podemos hablar de Hitler de una enormidad porque era un petizo. Pero, digo, está como sobreentendido. Si quieren buscarle pelos al huevo, como dicen por acá, eso ya es un problema de cada uno. Pero si vamos al diccionario de la Real Academia, a la cual nos regimos, porque si yo voy a mandar un libro a una editorial y me equivoco en 3 comas y en 5 palabras o en un adjetivo o en una definición determinada, obviamente me van a rechazar porque se siguen las reglas de la Real Academia. Y por más lenguajes inclusivos que se inventen, seguimos las reglas de la Real Academia, porque los otros son fantochadas y modas del momento. Y en el caso la Real Academia dice eso. Dice que horror es una cosa y terror es otra cosa. Y el horror es sobrenatural y el terror no. Y por eso les digo, los films de terror, vamos a un ejemplo, un film de terror. En este momento, porque es complicado. Porque si yo le digo Jason, no porque el tipo es un tipo que salió es un tipo que volvió a la muerte. Freddy es un tipo que atacan los sueños, que está muerto. Bueno, pero por ejemplo, no se me ocurre nada ahora porque la verdad no soy fanático del terror. Y sí se me van a ocurrir un montón de películas de horror. Ya es más, ya nombré un par de horror. Pero por ejemplo, vamos al Silencio de los Inocentes. Es un thriller, sí, pero tiene elementos de terror, porque tiene ese clima típico del terror, del cine de terror, o del cine de horror, si quieren. O sea, a veces uno puede hacer terror con personajes cotidianos o humanos, pero la forma en la que lo escribe, si uno está acostumbrado a escribir justamente horror, va a ser utilizando los recursos del horror, que son mucho más amplios que los del terror. Son mucho más amplios que el tipo que sale a la oscuridad con un hacha y te parte la cabeza. O sea, un Arthur Machen o un Lovecraft muestran las maneras, o un Blackwood y un Clark Caston Smith y un montón más, muestran las formas de cómo provocar horror en las personas. Muestran formas sutiles, formas complejas, mientras que el que escribe terror no necesita hacerlo. Pero en el caso del terror, la persona que está acostumbrada al horror, a escribir horror, a leer horror y quiere escribir terror, tiene todos esos recursos que los puede utilizar jugando con lo sobrenatural y al final terminando demostrar que la historia no tiene nada de sobrenatural. Pero nos puede haber llevado todo de la nariz pensando que era sobrenatural. Por ejemplo, cuando yo vi La Bruja de Escher, no la aguanté en la parte del bebé. Me pareció una mierda. Me pareció un recurso de mierda Escher. Me pareció que el tipo podía haber la desaparición del bebé estaba bien. Y si hubiera quedado desaparecido siempre el bebé, todos hubiéramos estado tensos, al menos los que nos importan los niños, no los soretes que no les importan, o los pedófilos estarían interesados de otra manera. No, nos interesaría saber qué le pasó. ¿Estará bien el bebé? ¿No estará bien? Y si nunca hubiera aparecido el bebé o nada del bebé, hubiéramos estado siempre con esa tensión que hubiera ganado mucho la película. Pero no, el tipo tuvo que agarrar y poner una vieja
en una casucha machacando al bebé, los pedazos del bebé para comérselo, hacer una sopa. Eso es una cagada, una mierda tan pero tan grande que para mí arruinó la película y yo en ese momento la dejé de ver. ¿Qué hice para poderla ver? Como a mí eso me resulta barato y repulsivo y todos me decían, no, es una obra fantabulosa, la vi hasta por ahí, cuando va a pasar eso, pum, me lo salteé, lo adelanté y después la seguí viendo. Y me pareció una buena película, ¿no? Una película de la magnitud que mencionaba todos los fanáticos de ellos, de A24, del horror. Pero hasta el final parece una película de terror. Incluso cuando el chivo se para en dos patas, que está muy buena, la de Black, no sé, Black Cachito, no me acuerdo cómo era, Black algo, o sea, tenía un nombre muy específico y yo me olvido hasta los detalles nimios. Black Jorgito, el chivo malvado, cuando se paran dos patas, es un chivo parándose en dos patas, o sea, no tiene nada sobrenatural. Los chivos se paran en dos patas, los perros se paran en dos patas, los gatos también, todos se paran en dos patas. Los humanos vivimos en dos patas. Pero el final específicamente, o sea, le estoy hablando de que toda la película parece un film de terror. No tiene ni un elemento sobrenatural. O sea, es todo clima. Pero el final es horror, puro horror. Es absolutamente sobrenatural. No les voy a decir de qué se trata porque no voy a hacer spoiler. La van a haber visto todos ya los que miran estos videos. Pero ahí tienen un film que está narrado como de horror, donde Escher podía haberlo, sacándole el bebé hubiera quedado más lindo, Escher podía haberlo hecho como un film de terror con climas de horror, y al final el tipo se da el lujo de lograr un final fantástico no solo por el elemento de la fantasía, sino por el elemento que está bárbaro al final, y decir, wow, al final lo que el tipo estaba planteando era como lo estaba planteando. Al final el nombre de la película representa a la película en niveles sobrenaturales. Entonces ahí pasa a ser un film de horror. Pero hasta que no llega al final uno no se da cuenta. Pero es lo que le explico. El escritor de horror tiene mucho más herramientas que el escritor de terror para hacer una historia de terror, sin elementos sobrenaturales, utilizando ese tipo de jueguitos que utiliza el escritor de horror, que utilizó Lovecraft y toda la cantidad de escritores que nosotros conocemos tan bien. Bueno, creo que hasta aquí vine con este tema. Ya voy a hacer una segunda, tercera, cuarta parte quizás, porque ahí es mucho, el tema da para muchísimo. Fuera de que para mi gusto el horror es mi género favorito, siempre lo fue, pero yo no me he dado cuenta tanto porque siempre fui más fanático de Lovecraft que de cualquier escritor, incluso que de Herbert en su momento, que de Dune. Es más, sigo siendo más fanático de Lovecraft, y cuando conocí a Machen me hice fanático de Lovecraft y Machen, y después de Clark Gaston Smith, y después fui acumulando autores que son mis favoritos. O sea, el género que escribió Lovecraft, el género que escribió Machen, ese es mi género favorito. Ese horror sobrenatural, o el horror cósmico de Lovecraft, que es mucho más enorme, pero el de Machen es un horror es ese horror de cuando uno sabe que pasando el monte que está en la esquina de la casa hay algo terrible y algo indescriptible y sobrenatural e inenarrable, como decía Lovecraft, con sus cuentos llenos de adjetivos, que nos va a llevar, o sea, que nos va a borrar de la realidad, nos va a sacar de nuestra familia, nos va a sacar de nuestros amigos, de nuestra vida cotidiana, y no sabemos con qué finalidad, o no sabemos hacia dónde vamos a ir. No sabemos si vamos a ir a otro lugar o vamos a morir de una manera horrenda. Eso es lo que provoca Machen con su obra, y para mí eso es fantástico. Es de lo mejorcito que he leído. El Pueblo Blanco, El Gran Dios Pan, Los Tres Impostores.
Por ejemplo, Los chicos de las charcas es un terrible relato, excelente. Hay mucho relato donde los climas son fantásticos y el tipo con una piedrita te crea toda una inquietud típica del horror. Ese miedo, ese sentimiento intenso causado por algo espantoso y enorme, por una enormidad, por algo inabarcable en nuestra mente, por algo que nuestros cerebros no pueden comprender, o quizás si lo llegan a ver van a colapsar. O incluso nuestro cuerpo, nuestra forma puede hasta cambiar. La verdad, para mí el horror es un género y el terror es otro género, porque a mí el terror no me provoca nada y el horror me provoca todo. Entonces yo lo defino ahí, fuera de que, como les dije una y otra vez dije 20 veces, la Real Academia define las cosas como son, y después todos los popes y los críticos y los expertos en el género que aparecieron hace 3 meses, los super expertos de... Es como hoy estaba mirando a un streamer que yo juego Call of Duty, juego Warzone, Call of Duty, hace un par de años, no hace tanto. O sea, lo juego de hace mucho a nivel de campaña, pero hace un par de años nada más juego en internet, me dan terribles palizas porque realmente sé que esto no tiene mucho que ver, pero tiene que ver. Y uno de los streamers que juega Call of Duty y hace videos sobre Call of Duty comentó de que hay jugadores que hacen trampa, que hace 2 años que están jugando y matan 55 o sea, hacen 55 kills por juego. Y que nadie en 2 años puede hacer 55 kills por juego. Incluso esos streamers, muchos de ellos hace 15 años que están jugando en multiplayer a Call of Duty, no pueden hacer 55 kills por juego. Entonces generalmente cuando el tipo nunca lo vio nadie, hace 2 años que empezó a jugar y jugaba mal y de golpe hace 55 kills por juego, está haciendo trampa, está usando un programa de cheat, de trucos, etc. Y lo mismo pasa con el crítico que hace 5 años escribía sobre novela romántica y de golpe ahora escriben sobre horror, o sobre listas de ciencia ficción, o sobre libros de fantasía. Hace 3 años atrás no estaban haciendo nada estos tipos. Entonces a mí no me pueden venir a decir no, esto es horror y esto es terror y chao, porque me lo han discutido. Y yo le he dicho, arranca en serio, porque loco, dedicate, volvé a la novela, a las novelas románticas, volvé a las telenovelas argentinas, eso es lo tuyo, volvé al fútbol, volví a comentar fútbol. Eso es para lo que estás hecho. Todos estos paracaidistas pueden decir lo que quieran, pero Real Academia Española, si no hablen en español, hablen en otro idioma, hablen en inglés, en chino, no sé, en turco, ya que tanta comedia turca y la gente le gustan tanto. Y bueno, dense en cuenta que la Real Academia, lo vuelvo a repetir una y otra vez, dice que terror es una cosa y horror es otra cosa. Y horror para mí es un género tan grande y abarca tanto que no me pueden decir, como he leído, que es un subgénero del terror el horror. Porque el terror abarca 3 cosas. El loco con el hacha, pum pum. Y el horror abarca el horror cósmico, el horror folk. O sea, los elementos sobrenaturales o de ciencia ficción dentro del propio horror son tantos. Y no me digan que el horror... Alien es ciencia ficción, no es horror. Que tenga elementos de horror es una cuestión es una cuestión argumental y sobre la historia. También el Alien podría haber... no sé si alguien vio la película de Mel Brooks donde aparece Hello my baby, hello. Bueno, el Alien sale del pecho y se pone a bailar, digo, como la rana. En resumen, Alien es ciencia ficción y tiene elementos de horror. Y después hay otras películas como por ejemplo The Thing. Es ciencia ficción y tiene elementos de horror, aunque los elementos de horror de The Thing creo que son un poquito más intensos que los de Alien, porque Alien es el monstruo de Alien, a pesar de que está impresionante, de que
de que Giger hizo un trabajo increíble con la nave, con el ser, que ese es un bicho por unos corredores matando tipos que están dentro de una nave espacial, o que podría haber sido cualquier cosa. Pero el horror, la magnitud del monstruo, no del monstruo, de la entidad alienígena que está en The Thing de John Carpenter, es mucho más amplia, implica mucho más cosas que el horror que está dentro de Alien. Por ejemplo, implica más por el hecho de la posibilidad de que esa especie alienígena termine destruyendo a la humanidad en días. Mientras que en Alien puede ser que el bicho baje y le ponga un huevo. Que el alien no ponía huevos, o sea, ese alien no era una reina alien. Después, cuando salen con toda la vamos a decir, la mitología de los aliens, no tenía la magnitud o la posibilidad de destrucción de la humanidad que tenía la entidad de The Thing. Entonces, pero bueno, The Thing también es un film de ciencia ficción con elementos de horror. Pero el horror, el Lovecraft lo que hizo fue algo a la inversa. Hizo un horror con elementos de ciencia ficción. No hizo ciencia ficción con elementos de horror. Y ahí es donde él inventa, sin saberlo y sin quererlo, o queriéndolo y no sabiéndolo nunca, por desgracia, el Weir, el famoso Weir. O sea, el Weir, ¿qué es? Es una definición. Todo tiene que ser definido. Nuestro mundo está etiquetado. Entonces, el Weir es una cosa, después viene el New Weir, que es un paso más allá, como el de China Miéville, que es New Weir, o el de Jeff Vandermeer, por ejemplo, con la aniquilación y eso. Pero en este caso, Lovecraft crea horror con elementos de ciencia ficción, y ahí eso es horror puro. Y Machen crea horror con elementos de fantasía, o no. En la cultura de donde proviene Arthur Machen, de Gales, de Nencarleon Nusk, mucha gente cree en eso. O sea, entonces ya el horror de Machen pasa por entre lo mitológico y las creencias populares. Entonces es un poco más. Todos aportan algo, pero la base de lo que escriben es horror. Por eso creo que el género de horror es el que abarca más cosas. Por eso le digo, el terror, después me pueden decir, no, pero terror es un tipo con una hacha, un volcán, una explosión. Digo, y ojo, una película de un volcán que explota no es terror. Es lo que le llaman cinecatástrofe, pero de repente la sensación, lo que puede producir más terror es la sensación previa que suceda eso, los elementos que uno puede ir mostrando y la forma en la que uno va narrando. Pero por ejemplo, en el horror, ya les digo, es un género, no es un subgénero del terror. Y el terror no es un subgénero del horror. El terror es otra cosa. Es un género aparte, como el horror es un género aparte. Que me digan lo que quieran, como decía Natalia Oreiro. Horror es horror, terror es terror, horror es sobrenatural y terror es cotidiano. Cotidiano dentro de lo normal, o quizás más que cotidiano, realista, normal. No es algo anormal. La maldad humana no es anormal, es normal. El asesinato es normal. Las masacres son normales. Las catástrofes son normales. No hay ningún elemento sobrenatural en un tipo con un hacha matando a otro y comiéndoselo. No hay ningún elemento sobrenatural en un volcán en erupción. No hay ningún elemento sobrenatural en un terremoto que hunde una ciudad con 10.000 habitantes. No hay ningún elemento sobrenatural en un tsunami, a no ser que descubran que fue Chulú, que justo se dio vuelta porque le molestaba dormir de este lado y dijo, no, voy a darme vuelta para dormir de este otro en relieve. Entonces, bueno, ahí tienen un tsunami de origen sobrenatural. Pero si no es eso, si es un terremoto submarino, es terror y es un elemento simple y exclusivamente natural. Así que
vamos a terminar acá el video. Yo creo que tenía que haber terminado hace como media hora, pero bueno, a veces me gusta explayarme en diferentes cosas para terminar en lo mismo y para que ustedes tengan una idea un poco más amplia de a lo que me refiero y cuáles son mis procesos para llegar a tal o cual conclusión. Terror es un género, horror es otro género, terror es cotidiano, es normal, horror es anormal y es sobrenatural. Y dentro del horror hay un montón de subgéneros. Dentro del terror sí, también está el slasher, está esto, lo del thriller, pero el horror tiene muchos más subgéneros que el terror, pero muchos más. Es prácticamente inabarcable la cantidad de subgéneros que hay dentro del horror. Podría ser una lista, pero no sé si vale la pena, porque o me va a faltar algo o siempre a alguien se le va a ocurrir algo. Entonces, para mí el horror abarca todo lo que sea sobrenatural. Y como les digo, hay ciencia ficción con elementos de horror, o hay horror con elementos de ciencia ficción, que es el weird famoso, y también elementos de fantasía oscura, porque obviamente un horror con elementos de fantasía tipo Campanita no puede existir, pero un horror con elementos de fantasía oscura puede existir. Incluso el Witcher tiene elementos de fantasía oscura. El Juego de Tronos tiene elementos. Los zombies de Juego de Tronos son fantasía oscura. Los zombies son seres de luz y que vienen a transformarnos a todos en inmortal. No, loco, son unos monstruos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Dax Suidaña.